Estas historias son hechos reales, confesiones crudas de soldados que vivieron el horror de la guerra, relatos hallados en cartas, cintas y grabaciones olvidadas que hoy vuelven a la luz para mostrar lo que nadie se atrevió a contar. No sé si fue el polvo, la sangre o el miedo, pero ese rostro, el del prisionero, era el de mi hermano Eric. Me llamo Thomas Müller. Nací en Dresde, Alemania, en 1985. Fui criado en una casa silenciosa, de esas en las que las emociones se guardan bajo llave. Mi padre era un exoficial del Bundeswehr y mi madre, enfermera. Mi hermano mayor, Eric, fue quien me enseñó a disparar antes de que aprendiera a afeitarme. Entré al ejército a los 20, buscando algo que diera sentido a todo. Me reclutaron en la KSK a los 24. Después de 3 años de pruebas físicas, psicológicas y un vacío emocional que parecía encajar perfectamente con lo que necesitaban. En 2011 me enviaron a Afganistán, provincia de Kunduz, zona caliente. Era mediados de agosto y el aire estaba cargado de polvo y superstición. La misión era simple, al menos en el papel: capturar con vida a un informante talibán vinculado a la emboscada de un convoy alemán. Tenía un nombre, pero para nosotros era solo un objetivo designado: Código Lima 17. Sabíamos que estaba escondido en un poblado al norte de Imam Sahib, una aldea olvidada entre colinas áridas y campos de opio. El detalle extraño comenzó incluso antes de aterrizar. En el vuelo nocturno hacia la zona, uno de los intérpretes afganos, un joven llamado Hadi, se persignó varias veces en silencio, aunque era musulmán. Le pregunté por qué. Me dijo: ese lugar está maldito. Ningún hombre sale de allí con la mente intacta. Lo tomé como folclore local. Siempre hay historias, rumores, advertencias que parecen sacadas de cuentos para asustar niños. Pero algo en su tono no era actuación. Llegamos al amanecer. Se suponía que sería una operación rápida: entrar, rodear, neutralizar y extraer. Lo habíamos hecho decenas de veces. Pero esta vez el sol tardó demasiado en salir. Y cuando lo hizo, el calor cayó como una maldición sobre nosotros. Avanzamos con sigilo entre ruinas de adobe y callejones estrechos. El objetivo estaba en una casa en el borde del pueblo. Hombres armados nos recibieron con disparos breves, como si no quisieran matarnos, solo retrasarnos. Finalmente lo capturamos. Un hombre joven, vendado, cubierto de polvo, herido en la pierna. Tenía los ojos hinchados, el rostro magullado, y sin embargo, cuando me miró, fue como si el tiempo se quebrara. Era él, o al menos eso creí. Su rostro era idéntico al de mi hermano Eric. Por un segundo pensé que me estaba volviendo loco. El mismo arco en las cejas, la nariz torcida por una vieja fractura. Incluso tenía una cicatriz bajo el ojo izquierdo, justo donde Eric se la hizo cuando nos caímos jugando de niños. Le grité su nombre instintivamente. El prisionero se estremeció, pero no respondió. Hablaba pastún y su voz era temblorosa. Los demás no lo notaron. Nadie lo miró con suficiente atención. Para ellos era solo un talibán capturado, pero para mí fue como mirar a un espectro del pasado. Lo esposamos, lo llevamos a la base temporal y durante todo el trayecto, él lloraba en silencio, como si supiera algo que yo no. Esa noche no pude dormir. Me senté fuera de la tienda de campaña, con el fusil entre las piernas y un temblor en las manos que no había sentido ni en medio de los tiroteos. Mi mente viajaba a otro tiempo, a mi infancia, a los juegos con Eric en los bosques de Sajonia, a la tarde en que desapareció sin dejar rastro en 2002. Nunca lo encontramos, ni una carta, ni un cuerpo. Y ahora, frente a mí, había un hombre que no debía parecerse a él, pero lo hacía. ¿Era posible que el enemigo al que perseguí tantos años tuviera un rostro familiar? ¿O simplemente mi mente empezaba a quebrarse? Me levanté,
antes del amanecer, aunque apenas había dormido. Los sonidos del campamento eran los mismos de siempre. Pasos apagados, radios chisporroteando, el zumbido metálico de las armas al ser revisadas. Pero dentro de mí algo había cambiado. Lo miré de nuevo, al prisionero. Estaba encadenado a una estaca de hierro, cubierto por una manta sucia, con la mirada perdida en el suelo de tierra. El comandante Wigand me llamó a su tienda. Tenía el informe del interrogatorio preliminar. Se niega a hablar. Dice que no entiende el alemán ni el inglés. Solo pastún, ni siquiera se identificó. Le pregunté si teníamos una foto de Lima 17. Me respondió que sí, pero que no cuadraba del todo. Este podría ser él o no. El informante que nos vendió su ubicación podría habernos jodido. Me pidió que no me encariñara con el objetivo. Dijo la palabra con un desprecio frío. Objetivo. Como si se tratara de una caja, no de un ser humano. Volví a la celda improvisada. Me senté frente a él. Teníamos un intérprete, pero quise hablar primero solo, a solas. Lo miré a los ojos. Le mostré una foto vieja que llevaba conmigo, de mi familia, una donde aparecíamos mi madre, yo y Eric, en el jardín de casa. El prisionero alzó la vista. Se quedó mirándola. Una lágrima bajó por su mejilla. No dijo nada. Me incliné. ¿Quién eres?, le pregunté en voz baja. Silencio. El intérprete, que escuchaba desde fuera, entró y tradujo mi pregunta. El prisionero murmuró algo. El traductor frunció el ceño. Dijo, no tengo nombre. ¿Era una evasiva, una respuesta ritual o simplemente no recordaba? A partir de ese momento las cosas empezaron a torcerse. El comandante ordenó que se le aplicaran métodos más persuasivos. Lo dijo sin decirlo. Que hable, Müller. Úsalo todo salvo lo que nos metería en un tribunal. En otras palabras, teníamos carta blanca. Algunos en el pelotón lo aceptaron sin dudar. Pero yo dudé. Esa noche, cuando todos dormían, me acerqué otra vez. Le llevé agua. Me miró y habló. Dijo, tú me conoces. Esa frase me destrozó. Era como si supiera exactamente lo que yo sentía, como si estuviera jugando con mi mente. Me levanté abruptamente. ¿Era una estrategia? ¿Me estaban manipulando? ¿Y si todo era parte de un plan para desestabilizarnos? Pero, ¿cómo podía él saber de Eric? No había forma. Nadie en la unidad conocía esa historia. Ni siquiera yo la contaba. Al día siguiente, llegó un nuevo grupo de refuerzos. Entre ellos, un ex interrogador del Bundesnachrichtendienst, el servicio secreto alemán. Alto, seco, con voz de hielo. Lo miró 5 minutos y concluyó. Este hombre sabe cosas, pero no está solo. Ordenaron una redada nocturna en la aldea donde lo capturamos. Sospechaban que había un segundo líder oculto. Nos preparamos. Las órdenes eran claras. Si había resistencia, fuego abierto. Yo estaba dividido. Por un lado, mi deber. Por el otro, esa imagen clavada en el pecho, la del prisionero llorando encadenado con el rostro de Eric. Esa noche, al avanzar hacia la aldea, sentí algo que no había sentido antes en combate. Miedo, sí, pero no al enemigo. Miedo a mí mismo. Miedo de lo que podía hacer si lo encontraba. Miedo de que en el fondo deseara que fuera mi hermano, solo para no aceptar su muerte. Encontramos la casa, vacía, pero había señales recientes. Alguien había estado allí hacía poco. Ropas mojadas, restos de comida, fotos, entre ellas una que me paralizó. Un niño pequeño, rubio, con ojos azules, en brazos de un hombre de piel morena, con barba. La foto estaba gastada, como si alguien la hubiera guardado muchos años. La tomé, no sé por qué. Al volver, el comandante me pidió un informe. Mentí. Dije que no había nada relevante. Quería tiempo. Tiempo para entender.
Tiempo para decidir si lo que estaba pasando era real o si estaba perdiendo la cabeza. Esa noche, el prisionero me habló en un alemán roto, apenas unas palabras. ¿Por qué me dejaste? Me congelé. ¿Qué dijiste? Susurré, pero ya no respondió. Cerró los ojos, volvió al silencio. Al día siguiente, la tensión en el campamento era palpable. Sabíamos que estábamos siendo observados. Las montañas alrededor parecían ojos gigantes clavados en nosotros. Un dron detectó movimiento cercano. Posible ataque. Se nos ordenó evacuar en 48 horas. El interrogador pidió resultados antes de partir. Quería presionarlo una última vez. Pero yo ya no podía verlo como un enemigo. Lo protegí. Me ofrecí como su único custodio. Nadie protestó, les daba igual. Para ellos era un nombre en una carpeta. Para mí era otra cosa. El caos se acercaba y en medio de ese caos, lo único que tenía sentido era él. Las últimas 24 horas en la base fueron un desfile de miradas tensas, silencios incómodos y un cielo cada vez más bajo. El calor era insoportable. Y el aire estaba tan cargado de polvo que incluso las moscas parecían aturdidas. Nadie hablaba mucho. Todos sabíamos que algo se avecinaba. Esa clase de presentimiento que no se enseña en los entrenamientos, pero que todo soldado aprende a temer. Me mantuve cerca del prisionero. Lo trasladamos a un contenedor reforzado, lejos de la vista del resto, para evitar problemas si éramos atacados. En teoría, debía permanecer encadenado bajo vigilancia constante, pero yo lo desaté. Solo sus manos seguían atadas al frente. Me miró confuso y solo dijo, «Gracias». No supe si lo decía por la libertad momentánea o porque en el fondo entendía que yo lo estaba viendo como humano. Me quedé sentado frente a él, fusil en las piernas, y saqué la foto que encontré en la aldea. Se la mostré. Tardó unos segundos en reaccionar. Luego, su rostro cambió. Dolor, reconocimiento, lágrimas. Dijo algo en pastún. El traductor no estaba, así que no entendí nada, pero lo repitió una y otra vez como un rezo. Cuando amaneció, todo estalló. No escuchamos primero los disparos, sino las explosiones, improvisadas, precisas, una tras otra. El perímetro norte fue el primero en caer. 2 hombres murieron en el acto. Uno perdió ambas piernas. El comandante gritaba órdenes por radio, pero las comunicaciones estaban interferidas. Caos, confusión, gritos en alemán, inglés, pastún. Disparos por todas partes. Los insurgentes nos habían rodeado. La base era una ratonera. Todos corrían, disparaban, retrocedían. Y yo solo pensaba en una cosa. Él. Corrí hacia el contenedor. Estaba vacío. El corazón se me salió del pecho. No entendía cómo, pero había desaparecido. Pensé en lo peor, que nos había engañado, que fue un espía, un infiltrado, que me había manipulado desde el inicio. Corrí por el campamento entre humo y cuerpos. Vi a uno de los insurgentes caer cerca del puesto de municiones. Me acerqué y le disparé sin pensar. El rostro no era él, no era mi prisionero. Seguí buscando. A los 10 minutos escuché un disparo cerca de la zona de carga. Corrí y ahí lo vi, sangrando, encorvado, escondido detrás de una caja metálica. Lo habían alcanzado en el abdomen. Se sostenía con ambas manos. A su lado, una pistola. No era nuestra. Un arma vieja, soviética, probablemente robada o recogida en el caos. Me apuntó con ella, nos miramos, silencio, solo el fuego y los gritos de fondo. Luego bajó el arma, la dejó caer. Me arrodillé, lo presioné para que no perdiera más sangre. Intenté llamar por radio, pero era inútil. ¿Quién eres?, le pregunté desesperado. Esta vez respondió en alemán con un acento extraño, casi infantil. Mi nombre es Elías. Me congelé. Elías era el segundo nombre de mi hermano, uno que casi nadie usaba. Tragué saliva.
¿Dónde aprendiste eso? No respondió. Solo murmuró: no quería hacer daño. En ese instante, otro estallido nos arrojó al suelo. Fragmentos de metal volaron por el aire. Me cubrí sobre él. Sentí un golpe seco en la espalda, pero no me detuve. Lo cargué. No podía dejarlo morir allí. Como no pude salvar a Eric, al menos a él sí. Avancé hacia el vehículo blindado. La base estaba siendo evacuada a la fuerza. Varios helicópteros sobrevolaban la zona. Un sargento me gritó que lo dejara. «No podemos llevar prisioneros ahora, Müller. ¡Nos están masacrando!». Lo ignoré. Lo cargué igual. En el blindado lo acosté sobre un banco metálico. Su respiración era débil. Sus ojos comenzaban a apagarse. Le apreté la mano. «¿Por qué te pareces tanto a mi hermano?». Me miró con una tristeza infinita. Quizás porque todos tenemos a alguien a quien no pudimos salvar. Quise llorar, pero no pude. Me quedé en silencio mientras el vehículo rugía y salíamos del infierno. En el hospital de campaña me dijeron que tenía pocas probabilidades. Órganos perforados, sangrado interno, pero seguía vivo. Durante 2 días se debatió entre la vida y la muerte. Lo interrogaron, aunque sin violencia. Nadie sacó nada claro. Nunca confesó ser talibán, nunca dijo de dónde venía. Su identidad seguía sin confirmar. Para todos seguía siendo Lima 17. Para mí era Elías, o lo que quedaba de él. La noche del segundo día murió, sin un grito, sin que nadie lo notara. Yo estaba allí. Le tomé la mano, cerré sus ojos y sentí que algo dentro de mí también se cerraba. Algo que no sabía que tenía abierto. Tal vez era la herida de la ausencia de mi hermano. Tal vez era otra cosa. Pero en ese momento supe que esta guerra ya me había destruido. Lo que nunca le dije a nadie, ni al comandante, ni al psicólogo de la unidad, ni siquiera a mi madre cuando regresé a Alemania, es que aquella no fue la primera vez que vi ese rostro. 3 años antes, en 2008, durante una misión de reconocimiento en las afueras de Mazar y Sharif, entramos por error en una casa civil. Había fuego cruzado, confusión, y nuestro pelotón no tenía información precisa. Disparábamos a sombras, a ecos, a movimientos borrosos. Y ahí, en una de las habitaciones del fondo, encontré a un adolescente escondido bajo una cama. Estaba desarmado. Tenía las manos arriba. Me miró, y juro por Dios que sus ojos eran los de Eric. Me quedé paralizado. Mis compañeros gritaban en la radio. Querían saber si había amenazas. Yo no respondí. El chico murmuró algo en un idioma que no entendía, y antes de que pudiera hacer o decir nada, otro soldado apareció a mi lado y lo ejecutó de un disparo seco en la frente. Cayó sin hacer ruido, como una muñeca de trapo. Yo no lo impedí. No dije nada, solo lo miré. Después mentí en el informe. Dije que había sacado un arma. Lo escribí con letras frías, como si ese chico fuera una variable matemática más. Pero su rostro me persiguió desde entonces. No pude dormir por semanas. Me medicaron. Me dijeron que era estrés operativo, que todos pasábamos por eso, que se me pasaría, pero no se fue. Lo oculté. Aprendí a vivir con esa sombra pegada a la espalda, a reír en la cantina, a bromear con el resto de la unidad, mientras por dentro me comía el remordimiento. Me volví más frío, más eficiente, más obediente, porque entendí que cuanto menos pensara, menos sufriría, hasta que apareció él, Elías, o como fuera que se llamara, el prisionero, la copia exacta de Eric, o de aquel adolescente al que dejamos morir sin nombre ni entierro. Cuando lo vi llorar, atado, solo, sucio, lo supe de inmediato. Ese no era un enemigo, o al menos no lo era para mí, y sin embargo lo entregué. Permití que lo golpearan al inicio, permití que lo encadenaran como un animal. No lo defendí desde el primer instante. Dudé.
y en esta guerra dudar es pecado capital. Hubo una noche antes del ataque a la base que nadie conoce. Él estaba despierto, yo también. El viento soplaba arena por las rendijas del contenedor y el calor nos asfixiaba incluso de noche. Le pregunté por qué estaba allí. Me miró sin emoción y dijo: «Tú sabes por qué». Entonces me quebré. Me arrodillé frente a él. Le conté todo. La vez que vi morir a aquel adolescente. La manera en que fingí que no me importaba. Le dije que desde entonces había soñado con ojos llenos de miedo, que tenía el rostro de Eric mezclado con el de todos los que matamos, y que la peor parte no era haber disparado, sino haber callado. Elías no dijo nada, solo me tocó la frente con la suya, gesto que no entendí, pero que sentí como perdón. En ese momento quise abrir las puertas, dejarlo ir, pero no lo hice. Me convencí de que era demasiado tarde, de que no sobreviviría más allá de esa base, que allá afuera lo matarían peor. Así que lo mantuve allí, encerrado. Es decir, lo traicioné otra vez. Y cuando murió en mis brazos, esa culpa volvió a nacer, como si todo lo que había intentado olvidar durante años regresara multiplicado. En la base, nadie quiso saber detalles. El informe decía: el prisionero falleció a causa de heridas sufridas durante el ataque enemigo. Ninguna anomalía. Pero había una anomalía, y era yo. Fui yo el que lo miró y vio a alguien que ya no estaba. Fui yo el que dudó de sus órdenes, el que pensó en la posibilidad de que un enemigo fuera más humano que yo mismo. Y lo que más me destruye es que hubo un instante, apenas un segundo, en que pensé en apretar el gatillo, en terminar con todo antes de que el caos nos alcanzara, con él o conmigo. En esa guerra hay pecados peores que matar, como el silencio, la omisión, el autoengaño. En mi diario que nadie ha leído, escribí una frase que ahora repito cada noche. No sé a quién enterré realmente, pero sé que dentro de mí murió algo ese día. Desde que volví a casa, vivo con esa imagen pegada a la retina. Lo veo en el reflejo de las ventanas, en los túneles del metro, en la cara de algunos desconocidos. A veces me convenzo de que era Eric, que sobrevivió, que viajó, que se perdió y terminó en ese rincón del mundo para cerrar un círculo que yo abrí con sangre y silencio. Pero sé que no es cierto. Eric sigue desaparecido. Su expediente está archivado, su caso cerrado. Lo único que queda es el eco de su rostro en los ojos de aquel prisionero. Y la certeza de que, por más que haya regresado del desierto, yo también estoy desaparecido. Durante los primeros meses después de mi regreso a Alemania, me convertí en un espectro funcional. Caminaba por las calles de Dresde como si perteneciera a otra época. Mis botas resonaban distinto en el pavimento europeo. El sonido ya no era seco y urgente como en Afganistán. Aquí todo sonaba amortiguado, lejano. Empecé a ir a terapia obligatoria con el psicólogo militar. Un hombre amable, de voz suave, con diplomas colgados en la pared y ojos que no sabían nada del desierto. Me hablaba de culpa, de trauma, de reajuste emocional. Le conté lo mínimo. Omití los detalles. No mencioné a Elías, ni el parecido con Eric, ni las noches sin dormir desde que lo vi morir. Solo dije que tenía pesadillas. Él me recetó pastillas. Para dormir, para estabilizarme, para no pensar. Me volví adicto a ellas. No por el efecto, sino por la promesa de que tal vez me permitieran olvidar. No lo hicieron. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al contenedor, al momento en que Elías me susurró su nombre. Volvía a ver su sangre, sus labios temblando, sus ojos apagándose. Una noche decidí volver a mirar el expediente de Eric.
Fui hasta la casa de mi madre, a ese sótano donde guardábamos todo lo que no podíamos tirar. Allí estaba la caja. Fotografías, cartas escolares, su reloj, sus cassettes viejos. Entre todo, encontré una carta que nunca recordé haber visto, sin fecha, sin remitente. Solo decía: no busquen más. Estoy donde no hay nombres ni banderas. No soy lo que fui. Perdonen lo que viene. La letra era suya, parecía suya, pero la tinta estaba corrida. Tal vez era falsa, tal vez era un maldito montaje de la mente. Me aferré a esa posibilidad con fuerza. Pero algo dentro de mí se rompió ese día. A la semana siguiente, un antiguo compañero del KSK, Marcus, me llamó. Se había enterado del caso del prisionero. Dijo que alguien en inteligencia filtró que el sujeto tenía rasgos europeos, que no era afgano puro, que podía ser adoptado o hijo de algún expatriado. La información nunca fue oficial, pero lo que me dijo a continuación me descompuso por dentro. Tenía un tatuaje, Thomas, pequeño, en la parte interna del brazo. Era una palabra en alemán antiguo, Heimat. Esa palabra la teníamos los dos. Eric y yo nos la escribíamos en las manos con marcador permanente cuando éramos niños. Hogar, decíamos, como si al escribirla estuviéramos protegidos. Fue una idea de él. Cuando cumplimos 14, Eric se lo tatuó. Mi madre se enfureció. Yo nunca me atreví. Dije que lo haría cuando encontrara el mío, mi hogar. Pero nunca lo hice. Cuando Marcus me dijo eso, sentí que el corazón se me detenía. ¿Cómo podía ser posible? Era Eric. Había sobrevivido de alguna forma, había huido, se había unido a otra causa, había sido capturado, vendido, transformado en algo más. Las preguntas me devoraron, me obsesioné, empecé a buscar. Fui a archivos militares, pedí fotos del prisionero, me las negaron, se volvieron confidenciales. El caso fue sellado como sensible. Incluso la base donde murió fue desmantelada, ya no quedaba nada. Entonces hice lo que no debía, viajé, tomé un avión a Pakistán. De ahí crucé hacia el norte por rutas secundarias. Soborné, mentí, supliqué, buscaba información, un nombre, un rostro, algo. Mostraba la foto de Eric a todo el que parecía haber vivido algo del conflicto. Algunos decían que lo habían visto, otros me pedían dinero. Un anciano en las montañas de Nuristán me dijo: tu hermano caminó por aquí, era fuerte, pero sus ojos estaban rotos. No supe si creerle. Después de semanas, encontré a un hombre en Jalalabad, un médico local. Había trabajado con diferentes facciones. Le mostré la foto, se quedó callado. Luego dijo: sí, ese rostro, lo vi una vez, lo llamaban Elías. El nombre cayó como una bomba. Le pedí más. Me dijo que llegó herido años atrás, que no hablaba, que tenía comportamientos extraños, que no sabía si era europeo o local. Lo trataron. Desapareció meses después, sin dejar rastro. Le pregunté si tenía una foto. Me dijo que no, pero dibujó una cicatriz bajo el ojo izquierdo, exactamente como Eric. Como Elías. Volví a Alemania con más preguntas que respuestas. Cerré todas las puertas. Dejé de hablar con mi madre. No podía mirarla sin sentir que estaba escondiéndole algo, que había fallado a los dos hijos. Me encerré. Me volví paranoico. Releía la carta de Eric una y otra vez. La comparaba con los informes del prisionero. Buscaba similitudes. Había muchas, demasiadas, o ninguna. Tal vez era todo una construcción de mi mente rota, pero lo peor fue el descubrimiento final. Una noche, limpiando mi uniforme, encontré una nota arrugada en el bolsillo interno. Era una hoja pequeña, manchada de sangre seca. Decía: gracias por verme, gracias por no disparar. Estoy libre ahora. No tenía firma, pero era su letra, la misma de la carta en el sótano.
Me quedé en el suelo, leyendo esa frase una y otra vez, hasta que amaneció, porque entonces lo supe. Él lo sabía todo. Sabía quién era yo. Sabía que lo reconocí. Sabía que no podía salvarlo, pero que al menos lo intenté. Y eso fue suficiente para él, pero no para mí. Después de aquel mensaje manchado de sangre, dejé de buscar respuestas. No porque las hubiera encontrado, sino porque entendí que ya no podía confiar en la realidad. Todo lo que antes consideraba sólido, los informes, las fechas, los rostros, los nombres, se había vuelto maleable, fantasmal, como si la guerra me hubiera arrancado la capacidad de distinguir entre lo que pasó y lo que creí que pasó. Me declararon no apto para el servicio activo. El informe médico usaba palabras como inestabilidad afectiva, trastorno disociativo latente y riesgo de comportamiento impredecible. Lo acepté sin protestar. No quería volver, ni al desierto ni a ningún otro lugar donde los hombres se convierten en sombras armadas. Me dieron una pensión, una insignia por servicio honorable y una lista de números a los que llamar si sentía que las cosas se salían de control. Quemé la lista. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del río Elba, donde el sonido del agua a veces me ayuda a olvidar el de los disparos. Empecé a escribir, no como terapia, sino como método de reconstrucción. Cada noche me obligo a poner en papel una escena, un recuerdo, un olor, un rostro. No siempre son reales. A veces me doy cuenta a mitad de página que estoy inventando, pero no paro, porque cada palabra es una forma de mantenerlo con vida, a Elías o a Eric, o a ambos, si es que alguna vez fueron dos. Hace unas semanas recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía en blanco y negro, borrosa, de mala calidad. Mostraba a un hombre con turbante, barba recortada, de pie frente a una choza de barro. Detrás de él, casi oculto, había un niño rubio, de unos 10 años, con una cicatriz visible bajo el ojo izquierdo. Al reverso de la foto, una palabra escrita a mano: Heimat. Sentí que el mundo se me venía encima. Quise gritar, correr, lanzar la foto al río, pero no lo hice. La enmarqué, la colgué en la pared frente a mi escritorio, no por masoquismo, sino porque necesito verla cada día para no olvidar lo que fui, o lo que dejé que se perdiera. A veces me preguntan si tengo familia. Digo que no, es más fácil así. Explicar la historia real requeriría cruzar demasiadas líneas, o mentir demasiado bien, o enfrentar verdades que aún no puedo sostener sin quebrarme. Otros soldados escriben libros, yo no. No quiero fama ni redención pública, solo quiero que alguien, en algún lugar, sepa que un día existió un prisionero que lloraba como un hermano perdido, que hubo un soldado que dudó, y que en esa duda encontró algo que el uniforme nunca le dio: humanidad. Hace poco visité la tumba simbólica de Eric. Está en un cementerio militar, aunque nunca encontraron su cuerpo. Me arrodillé frente a la piedra, acaricié su nombre grabado y susurré: no sé si fuiste tú, pero lo amé como te amé a ti. Sentí una brisa suave, como si alguien respirara cerca de mi cuello. Me quedé allí por horas, en silencio, sintiendo cómo el peso de los años comenzaba a hundirme más que cualquier bala. No tengo amigos, no asisto a reuniones de veteranos, no uso mis medallas, pero cada noche dejo encendida una vela frente a la foto, la misma que llegó sin nombre, y en esa llama veo a los dos, a Eric corriendo por los campos de trigo, gritando mi nombre, y a Elías cubierto de polvo, respirando con dificultad, repitiendo que estaba libre. Libre, esa palabra me atormenta, porque yo nunca lo estaré. Hay noches en que me despierto sudando, convencido de que estoy de vuelta en el contenedor, con él mirándome, sangrando, y siempre me dice lo mismo: tú sabías quién era yo. Me levanto, me sirvo un vaso de agua, me siento frente a la ventana,
Miro las luces del puente reflejadas en el río y me pregunto cuántos otros han vivido esta guerra en silencio, cuántos llevan fantasmas que se parecen a sus hermanos, a sus hijos, a ellos mismos. El sistema no habla de eso, los manuales no lo enseñan, pero lo real de la guerra no son las balas, son los rostros que te siguen después, la voz del prisionero, la mirada que te atraviesa, el instante en que entiendes que tal vez el enemigo no era él, sino tú. He pensado en irme, dejar todo atrás, desaparecer como Eric, cambiar de nombre, cruzar alguna frontera, borrar los archivos, ser otro, pero no puedo, porque aún tengo una promesa que cumplir, a él, a mí, a todos los que no tuvieron un nombre cuando los enterraron. Así que aquí estoy, escribiendo, esperando, sabiendo que algún día alguien más leerá estas palabras y sabrá que en la guerra hubo un hombre que se quebró al ver a un prisionero llorar, y que ese llanto fue más devastador que cualquier explosión, porque fue humano, porque fue real, porque se parecía demasiado al amor. Y en esta vida rota que arrastro desde entonces, eso fue lo más peligroso de todo.